Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca de 7 clásicos que desaparecieron. Clásicos, derbis como le quieran decir, son partidos o rivalidades que eran muy marcadas entre equipos de distintos países y que con el tiempo se fueron perdiendo. Ya sea porque alguno de los equipos desapareció, ya sea porque los dos equipos desaparecieron, como vamos a ver en alguno de los casos, o ya sea por una cuestión de que hace muchos años que no se enfrentan debido a que un equipo está en un muy buen nivel, quizás jugando en primera división, y el otro lamentablemente hace bastante que se encuentra jugando en el ascenso, inclusive en algunos casos en tercera o cuarta división. Así que espero que les guste mucho la idea del video, que dejen su me gusta y se suscriban al canal activando la campanita, que además también me sigan en las redes sociales y me sigan también en el canal secundario de tenis que tiene el link en la descripción, y que ahora sí arrancamos con estos 7 clásicos que han desaparecido. Antes de arrancar con el video les quiero hablar acerca de una oportunidad única. OneFootball te acerca más que nadie al fútbol y ahora te trae la chance de ir a la cancha a ver el último partido de la selección argentina como local por las eliminatorias de cara al Mundial 2022. Por lo cual vamos a estar sorteando un par de entradas para Argentina frente a Venezuela que se va a estar disputando en la Bombonera. Que además va a ser uno de los últimos partidos como local antes del Mundial tanto de Messi como de la selección argentina. Realmente una oportunidad única. ¿Cómo van a poder participar? Bueno, primero van a tener tiempo hasta el 22 de marzo inclusive. Después van a tener que ingresar al link que van a encontrar en la primera línea de la descripción, descargar OneFootball desde el link y copiar el título de la primera noticia que vean. Contestar con quién les gustaría ir a la cancha y llenar sus datos de contacto. Una vez que hicieron todos estos pasos, ya van a estar participando por esta única chance de poder ir a ver a Messi y a la selección en la previa de Qatar 2022. Vamos a comenzar hablando de un caso reciente, que es el Derby de Verona, que obviamente enfrenta a los dos equipos más icónicos de esta ciudad italiana, que son el Chievo Verona y el Hellas Verona. El Hellas, por su parte, fue el primero en fundarse en el año 1903, 26 años más tarde, en el año 1929, se funda el Chievo. El Hellas durante prácticamente todo lo que fue el siglo XX fue un equipo que se paseó entre la Serie A y la Serie B, a veces consolidado en la Serie A, otras veces no atravesando su mejor momento en la Serie B, y el Chievo fue un equipo que la verdad que le costó ascender en las categorías, pero se afianzó mucho en la década del 90, puntualmente en el 94, cuando llega a la Serie B por primera vez en su historia. Allí es que se da el primer encuentro, y obviamente, siendo dos equipos de la misma ciudad, encontrándose los dos en la segunda categoría del fútbol italiano, se termina de formar el clásico o derbi de Verona. Se enfrentaron varias veces, ya en el 2000 se empezaron a enfrentar muchas veces, pero en la primera división, en la Serie A, y es así que después de varios enfrentamientos, el total, digamos, de lo que ha sido el registro de enfrentamientos entre estos dos, es un total de 19 partidos, 7 victorias para el Chievo, 5 empates y 7 victorias para el Hellas. Un historial parejísimo que ha tenido, por ejemplo, a Sergio Pellissier, una de las grandes glorias, si no el máximo ídolo de la historia del Chievo, con 4 goles como uno de los máximos goleadores, y por el lado del Hellas Verona, a Luca Toni, el histórico delantero italiano, que marcó 3 tantos en la historia de los clásicos. El último que se jugó fue en la temporada 17-18. En la primera división del fútbol italiano, el Hellas Verona por la fecha 28 se impondría 1-0 al Chievo. Lamentablemente el Chievo después de esa temporada pierde la categoría y con el pasar y el correr de los años, con cuestiones económicas que lamentablemente muchos clubes se han visto afectados, termina desapareciendo a partir del año 2021, justamente como les comentaba por problemas económicos. Sergio Pellissier, este gran jugador una vez retirado, decidió refundar el club pero con un nuevo nombre que no tiene nada que ver con el Chievo Verona y actualmente juega en la tercera categoría, que es la novena división, que es la más baja en cuanto a nivel de competitividad del fútbol italiano. Así que hoy en día digamos que este clásico está desaparecido. Otro clásico, ahora nos venimos para Sudamérica, que hace mucho tiempo que no se juega, por lo cual se ha perdido quizás eso que tienen los clásicos, esa rivalidad tan marcada entre una hinchada y la otra, es el famoso Clásico del Oeste en el fútbol argentino, que enfrenta a Vélez Sarsfield y a Ferrocarril Oeste, que tuvo su primera edición un 6 de junio del año 1920, que son dos equipos de los más importantes y de los que más de los que más años y temporadas han disputado en la máxima categoría del fútbol argentino, y la verdad que también se han enfrentado en varias ocasiones, un total de 155 partidos jugados, 61 victorias para Vélez, 46 empates y 48 victorias para Ferro. Un clásico parejo pero con cierta tendencia en favor del Fortín. La última edición se jugó el 24 de junio del año 2000 y fue victoria 1-0 para Vélez.
Lamentablemente fue el último clásico porque Ferro perdería la categoría y desde ese momento un club histórico no ha vuelto a poder recuperar y volver a jugar a la primera división. Lleva 22 años el equipo verde jugando en la B Nacional, como se conoce a la segunda división del fútbol argentino, y desde ese momento no se han cruzado ni en la Liga Argentina, Vélez no ha descendido, Ferro no ha ascendido y tampoco se han cruzado en la Copa Argentina, por lo cual hace 22 años que uno de los clásicos más icónicos del fútbol argentino tampoco se disputa. Nos vamos ahora al fútbol mexicano, y la verdad que en México hay varios clásicos que han ido desapareciendo porque es bastante común que los equipos que muchas veces se los considera franquicias se terminen cambiando de ciudad o directamente terminen desapareciendo. Uno de estos casos es el clásico mexiquense, que hace referencia a los dos equipos más importantes en su momento del Estado de México. Uno de ellos, uno de los máximos ganadores de la Liga Mexicana, el tercer máximo ganador en cuanto a ligas, que es el famoso Toluca, y por el otro lado tenemos a lo que en su momento fue Coyotes Neza, que después terminaría mutando su nombre a Toros Neza. El primer enfrentamiento se dio en el año 1978, que fue el año de la fundación de los Coyotes. Después de eso, en el año 1988, juegan una década, varios enfrentamientos, cambia el nombre a Toros Neza y siguen enfrentándose hasta el año 2000, que es cuando se juega el último partido. En total se enfrentaron 35 ocasiones, 14 victorias para Toluca, 11 empates y 10 victorias para los de Neza, tanto sea Coyotes como Toros, englobándolos todos en el mismo global. Lamentablemente han tenido varias desapariciones, después volvieron Toros de Neza, después jugó en la Liga Expansión, fue cambiando mucho la verdad lo que ha sido la historia de este equipo del Estado de México, pero la realidad es que no se han vuelto a enfrentar. El equipo hoy en día, si bien existe, no juega en la misma división que el Toluca, que siempre ha jugado en la máxima categoría del fútbol mexicano, por lo cual también el clásico mexiquense se lo considera extinto hace un par de temporadas. Nos vamos ahora a otro caso reciente que se puede llegar, dentro del corto plazo, a volver a jugar este clásico, pero que actualmente se encuentra desaparecido, que es el clásico del Oriente colombiano, también conocido como el clásico de los Santanderes, en el cual se enfrentan Atlético Bucaramanga y Cúcuta Deportivo. Tuvo su primera edición en el año 1950 y se han disputado 201 clásicos, en los cuales ha ganado 63 veces Atlético Bucaramanga, 63 empates y 75 victorias para Cúcuta. La última vez que se enfrentaron fue en el año 2020 y fue victoria 1-0 para los de Bucaramanga. Lamentablemente, el Cúcuta en esa misma temporada terminaría desapareciendo por insolvencia económica, como pasa en muchas ocasiones. Desde ese momento se lo terminó desafiliando de la Liga DIMAYOR. Actualmente se busca, obviamente, que se pueda volver arreglando. El Cúcuta es un equipo histórico del fútbol colombiano. Hay negociaciones, hay charlas y hay una posibilidad bastante latente que a partir de la próxima temporada puedan reintegrarse al sistema competitivo del fútbol colombiano y jugar en lo que sería la Serie B. Así que quizás en un par de temporadas, si el Cúcuta se confirma que reaparece y vuelve a ascender a la primera categoría, se podría enfrentar nuevamente con su clásico y redituar uno de los que más se ha jugado en el fútbol colombiano. Otro clásico que ha desaparecido por la diferencia de nivel entre un rival y el otro es el famoso clásico de Múnich. Actualmente, si tenemos que hablar del clásico más importante de Alemania, creo que nadie duda de hablar de Bayern Múnich y Borussia Dortmund. Sin embargo, el Bayern Múnich tiene su propio clásico rival por una cuestión de ciudad, que es el 1860 Múnich. La primera edición fue en el año 1902. La realidad es que la mayor paridad fue en la década del 40 y del 70, pero siempre hubo una tendencia en favor del Bayern Múnich, que a partir de los años 70 en adelante se terminó de afianzar con un Bayern que creció exponencialmente tanto a nivel alemán como también a nivel internacional, y un 1860 Múnich que se quedó estancado y nunca pudo despegar de lo que en algún momento lo convertía como uno de los mejores equipos del fútbol alemán. En total se enfrentaron en 204 partidos, 104 victorias para el Bayern, 50 empates y 50 victorias para el 1860, sin duda uno de los clásicos más desparejos del mundo. La última vez que se jugó fue en el año 2008 y fue victoria 1-0 para el Bayern, en ese momento un enfrentamiento que se dio en la Bundesliga. El 1860 perdió la categoría, después no solamente que no lograría ascender, sino que caería a la tercera división del fútbol alemán, categoría en la cual actualmente se encuentra, y hace 14 años que no se juega, y la verdad es que parece que, salvo milagro que se crucen por alguna copa alemana, difícilmente se vuelvan a encontrar en el corto plazo en la primera división. Sin duda, una de las historias más particulares del video es la que engloba el derbi más importante del fútbol de Letonia. Claramente no uno de los fútbol más competitivos, pero quería traer esta historia porque me parecía muy interesante hablar de los dos equipos más importantes de la historia de esta liga y que los dos desaparecieron. Uno de ellos es el Skonto FC y el otro es el FK Ventspils.
El Eskonto fue fundado en el año 1991, año que a la par Letonia se separa de la Unión Soviética y se termina de disolver esa unión. Crean la Virslīga, que es la primera división del fútbol de Letonia y actualmente sigue siendo así, y el Eskonto ganó las primeras 14 ediciones. Del 91 al 2004 las ganó de forma consecutivas, lo cual era un récord hasta que apareció el Red Lincoln de Gibraltar y se terminó quedando con ese récord que actualmente lleva 16. El Ventspils se terminó fundando en el año 1997. Siempre peleó la liga con el Eskonto, pero la realidad es que siempre lo ganaba el Eskonto, hasta que en el año 2006 se le dio y ganó su primera liga y después ganaría además 3 de forma consecutiva. Se enfrentaron 75 veces, 26 victorias para el Eskonto, 24 empates y 24 para el Ventspils. En el año 2016, por problemas económicos, desaparece el Eskonto. Sin duda el equipo más importante y más grande de toda la historia del fútbol de Letonia desaparece como si nada. Y en el año 2021, hace poquito, desaparece el Ventspils, que sin duda, si sumamos que el Eskonto tiene 23 títulos, 14 de liga y 9 de la Copa Letona. Y tenemos también al Ventspils, que tiene 5 títulos de la liga y 7 de la Copa de Letonia, son los dos máximos ganadores de la historia, sigue siendo el clásico más recordado de Letonia, pero ninguno de los dos equipos actualmente existe. Y por último, para cerrar, otro caso similar quizás al del clásico de Múnich, es el que nos pasa con el Lindstad Derby. El equipo, o quizás en realidad el clásico más importante actualmente del fútbol holandés, creo yo, más allá de que quizás el Feyenoord se puede meter en la pelea, es el famoso De Topper, en el cual se enfrentan el PSV Eindhoven y el Ajax, que históricamente ha sido el equipo más importante del fútbol de los Países Bajos. Sin embargo, el PSV, por una cuestión de ciudad y de ubicación geográfica, tiene su propio clásico, que es el Lindstad Derby, en el cual se enfrenta frente al FC Eindhoven, un equipo que actualmente juega en la segunda división de los Países Bajos, pero que hace mucho que ni siquiera se asoma a lo que es la Eredivisie. El FC Eindhoven ganó una copa del fútbol holandés en el año 37 y ganó un título de la Eredivisie en la década del 50, más precisamente en el año 54, pero la última vez que se enfrentó con el PSV en la primera categoría del fútbol de los Países Bajos fue en el año 1977. Estamos hablando hace un poco más de 45 años. Y la última vez que se enfrentaron en un torneo oficial fue por la Copa de los Países Bajos en el año 1999, hace 23 años. Han jugado amistosos, eso es cierto, no hace tanto tiempo, pero claramente es un clásico que ya ni existe, más allá de que tienen quizás la rivalidad de ciudad. Además, siempre ha sido extremadamente desparejo, se han enfrentado en 13 ocasiones, 11 victorias para el PSV, un empate y solamente una victoria para el FC Eindhoven. Además, con 41 goles a favor para el PSV y solamente 11 en contra. Así que no mucho más para decir, espero que les guste la idea del video, me pareció interesante hablar de los clásicos desaparecidos, muchas veces hemos hablado de equipos que han desaparecido, pero nunca hablamos acerca de la historia de los clásicos rivales que desaparecen cuando justamente estos equipos no existen más o en muchos casos terminan cayendo mucho en la categoría. Síganme en las redes sociales, suscríbanse al canal activando la campanita, yo por hoy los dejo y nos vemos mañana en otro video.